En el año 2002, el mundo del cine vería nacer una de las películas latinoamericanas más importantes de la historia, Ciudad de Dios, película brasilera dirigida por Fernando Meirelles y protagonizada en gran medida por nobles actores. La película está basada en el libro del escritor brasilero Paulo Lins, el cual lleva el mismo nombre de la cinta. La obra está inspirada en las vivencias del escritor en la Ciudad de Dios, pero ¿es acaso la cinta un fiel reflejo de la vida en una favela? Bienvenidos a Criaturas Visuales, yo soy Luigi. En este episodio resolveremos esta y otras interrogantes acerca de una de las películas más importantes del cine latinoamericano, Ciudad de Dios. Primero vamos a entrar en contexto. Seguramente muchos de ustedes se enteraron en las noticias del megaoperativo que hizo la Policía Civil y Militar de Río de Janeiro contra el grupo Comando Vermelho, el cual tuvo lugar en los complejos Alemão y Peña de la ciudad brasilera. Esto dejó un saldo de 120 fallecidos, 81 detenidos y varios heridos. Es sabido que en las favelas, grupos criminales dedicados en gran medida al narcotráfico se esconden en los lugares más recónditos para realizar sus actividades ilícitas, sobre todo en aquellos en los cuales existen grandes índices de pobreza. Este panorama nos trae a colación la película de Fernando Meirelles, que narra la vida en la favela, centrándose particularmente en la vida de dos personajes, C. Pequeño antes Dadinho y Rocket, los cuales muestran diferentes objetivos. Por un lado, C. Pequeño, un bandido que busca tener el control total de la Ciudad de Dios, pero para ello tiene que tener el territorio de Zanahoria, otro bandido que al igual que él también se dedica al tráfico de drogas, con el fin de comprar más armas para defenderse de C. Pequeño. Para ello contará con la ayuda de Mané Gallina, un ex militar retirado que busca vengarse de C. Pequeño por haber ultrajado a su novia y haber asesinado a su hermano y a su tío. Por otro lado está Rocket, un joven aficionado a la fotografía que busca profesionalizarse y salir de la Ciudad de Dios. A diferencia de C. Pequeño, busca huir del peligro que significa seguir viviendo en la favela. No obstante, por más que Rocket intente evitar estar lejos de los peligros que azotan a la Ciudad de Dios, siempre termina viéndose involucrado en ellos. Curiosamente, es justo este tipo de situaciones lo que lo llevan a conseguir su ansiado sueño de profesionalizarse y obtener un trabajo de fotógrafo. Ahora, dejando por un lado la película, vamos con la pregunta. ¿Es acaso la cinta de Meirelles un reflejo fidedigno de la vida en una favela en Río de Janeiro? Pues primero vamos por partes. Para empezar, ¿la Ciudad de Dios existe? En efecto, sí existe. Es una favela que está ubicada en el extremo oeste de la ciudad, lejos de las playas, lo cual puede diferir un poco en la película, donde da la impresión de que la favela vive a orillas del mar. Posee 36.515 habitantes, aunque las organizaciones locales calculan que existen más de 60.000. Al igual que en la película, la Ciudad de Dios tuvo su nacimiento en la década de los años 60, donde un grupo de ciudadanos fue reubicado a la ciudad con el objetivo de formar un complejo habitacional. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad fue avanzando de forma exponencial a tal punto que la urbanización planeada fue transformándose en una zona desordenada, donde los pobladores empezaron a ocupar tierras a orillas del Río Grande y su afluente Estiva. Tal como relata la película, la Ciudad de Dios es un lugar altamente peligroso, en donde muy pocos se atreven a adentrarse. Incluso los propios pobladores declaran que los tiroteos entre policías y los delincuentes es algo casi a diario. Ahora veamos a los personajes. Para empezar, hay que mencionar que si bien es cierto algunos de ellos están basados en personas reales, la mayoría son personajes ficticios. Y si bien es cierto algunos hechos también pueden acercarse a la realidad, también muchas de las cosas que suceden en la cinta también son ficticias. Esto con el fin de poder darle mayor licencias creativas al director de la película, al guionista y también al propio escritor del libro. Bien, entonces empecemos con uno de sus protagonistas, C. Pequeño. Este personaje está inspirado en un delincuente cuyo nombre era José Eduardo Barreto Conceição, apodado en efecto Dadinho y C. Pequeño, quien inició su vida delictiva en los años 70 y en efecto tuvo una rivalidad con Mané Gallina, otro personaje que también existió en la vida real. Hay que mencionar que a diferencia de la película, es muy poco probable que C. Pequeño haya usado en su guerra contra Mané Gallina o en el narcotráfico a menores de edad, debido a que en los años 70 era muy poco probable que los delincuentes o los criminales cariocas usaran a menores de edad en sus organizaciones criminales.
Otro dato que puede diferir de los hechos es aquella escena en donde C. Pequeño ingresa a un hotel y asesina a un grupo de inocentes. Recordemos que en la película se puede ver cómo el trío de ternura junto con C. Pequeño ingresan a este hotel para poder robar. C. Pequeño se queda como campana y después de haber robado, el trío de ternura salen. Sin embargo, es aquí donde C. Pequeño en la película ingresa y asesina simplemente por placer a este grupo de personas. Sin embargo, no hay registro exacto de que haya sido C. Pequeño quien haya ingresado al lugar para cometer estos crímenes. C. Pequeño muere en el año 1985 a la edad de 28 años. No obstante, tampoco se tiene información exacta de las causas de su muerte, aunque lo más probable es que haya sido producto de algún tiroteo o algún ajuste de cuentas. Ahora continuamos con Bene, el mejor amigo de C. Pequeño. De él se sabe que fue un delincuente y, tal como retrata el film, fue muy amigo de C. desde la infancia. Antes de entrar al mundo de las drogas, trabajaba en una panadería. Algunos testigos cuentan que, a pesar de ser un delincuente, era una persona generosa y amable, y que de todos era el menos violento, ya que era difícil que lo vieras portando un arma, a diferencia de sus demás compañeros. La muerte de Bene. En la película podemos ver que él muere a causa de un ataque que iba dirigido hacia C. Pequeño. Ahora, en la vida real también, no exactamente hacia C. Pequeño, sino que sucede que su fallecimiento se debe a que él acude a una fiesta de carnaval y en esta se produce un tiroteo que iba dirigido hacia la comparsa. Sin embargo, termina recibiendo un proyectil que cae sobre él y esto le produce la muerte. No se sabe exactamente cuándo fue la fecha de su fallecimiento, pero sí se tiene registro de que falleció de la siguiente manera. De una manera, digamos, involuntaria, pero que terminó con el deceso de quien después se volvería en un personaje muy importante dentro de la película. Continuamos con Zanahoria, uno de los principales enemigos de C. Pequeño en la Ciudad de Dios. De él solamente se sabe que su nombre verdadero era Ailton Batata. En efecto, también existió. Y solamente se tiene registro de que fue llevado preso y que después de esto fue puesto en libertad. Él es uno de los pocos sobrevivientes que existen de aquella época del crimen en la Ciudad de Dios. Ahora, con respecto a Mané Gallina, el principal enemigo de C. Pequeño, de él se tiene mayor registro. Su nombre era Manuel Machado Rocha, un criminal que antes de entrar en guerra con C, se unió al ejército brasilero con apenas 18 años, sirviendo en el batallón de infantería donde fue el mejor tirador combatiente de su unidad. Al igual que en el film, el ingreso de Mané Gallina al mundo del crimen se debe al traumático episodio en donde fue obligado a ver cómo su novia era brutalmente ultrajada por la banda de C. Pequeño. Esto hizo que él se alzara como justiciero y se uniera a un grupo de narcotraficantes que eran asediados por C. Este grupo se cree que era la banda de Zanahoria, lo cual sería el vivo reflejo de la película. No obstante, difiere en la muerte de Mané Gallina, ya que, a diferencia de la película, este no muere producto de un disparo realizado por un joven en busca de venganza, sino por propia mano de C. Pequeño, quien llega a dar con su dirección y va con su banda criminal para acribillarlo delante de sus padres y sus hermanos. Esto es algo que también sucede en la película, pero obviamente no con Mané Gallina, sino con el hermano de este. La fecha exacta de la muerte de Mané Gallina es el 30 de septiembre de 1979. Y por último, y no menos importante, otro de nuestros protagonistas, Rocket, quien a través de su vida nos va narrando los pasajes más importantes de la Ciudad de Dios y los conflictos que la aquejan. Al igual que muchos otros personajes, no hay mucha información acerca de él, pero se sabe que este estaba inspirado en un fotógrafo que vivió en la Ciudad de Dios. Su nombre era José Wilson dos Santos. El personaje de Rocket fue creado, como antes mencioné, en este fotógrafo, pero también a partir de la imaginación de Lynx para poder darse ciertas licencias creativas que lo lleven a plantear diferentes arcos dramáticos. En conclusión, podemos decir que la película de Fernando Meireles es un relato fidedigno de la vida en una favela. De cierta manera diría que sí, ya que si bien es cierto, algunos pasajes, o bueno, muchos de estos pasajes son sacados de la mente creativa de Paulo Lins, el creador de la obra. Sin embargo,
Hay que mencionar también que él escribió esta a partir de sus vivencias, a partir de lo que él pudo, recolectar de todos aquellos años en los cuales vivió en la Ciudad de Dios. Así que de cierta medida podríamos decir que refleja lo que es la vida en una favela como Ciudad de Dios. Y digo como Ciudad de Dios porque entiendo que hay otras que tienen índices de violencia más bajo y otras que tienen índices de violencia más alto. Incluso algunas dicen sentirse más seguras en las propias favelas que a orillas de las playas de Río de Janeiro. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Conmigo será hasta la próxima.